Buenos días a todos y todas. Es un placer y un honor para mí darles la bienvenida a este segundo día del Foro de Trabajo y Cuidados en América Latina, organizado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Bienvenidos. Hemos denominado a esta mesa como Maternidad, Paternidad y Cuidados en tiempos de pandemia global. Mi nombre es Lourdes Jiménez Brito, yo me desempeño como especialista de la conferencia en el área de maternidad, cuidados y seguridad social. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar conectados y muchas gracias a nuestras panelistas que hoy nos acompañan en este segundo día del foro. Iniciamos esta segunda jornada con esta mesa de discusión y reflexión acerca del impacto que esta pandemia ha tenido, tiene y seguramente seguirá teniendo en las condiciones en las que las mujeres ejercemos la maternidad, brindamos servicios de cuidado y por supuesto también qué efectos diferenciados ha tenido en los hombres quienes ejercen la paternidad. La pandemia mundial ha supuesto un enorme desafío para las familias por el endurecimiento de las condiciones en las cuales se ejerce la maternidad. No debemos perder de vista que este fenómeno se ve agudizado por factores socioeconómicos que van a predisponer a las familias a diferentes riesgos sociales. Además, por supuesto, de las nefastas consecuencias sanitarias y la pérdida de vidas humanas, esta pandemia ha venido a visibilizar, a agudizar las brechas de género existentes, situando a las mujeres en general, pero a las madres en particular, en una clara posición de desventaja para afrontar esta crisis. Es urgente poner a la maternidad, a la paternidad y a los cuidados en el foco del debate público, del debate político, y que deben ser considerados como una tarea fundamental de lo que se conoce como reproducción social. Deben ser resignificadas desde una perspectiva pública y, por supuesto, estatal. El cierre masivo de los establecimientos educativos, el cierre de las estancias infantiles, la necesidad de proteger a los adultos mayores, ha puesto en crisis los esquemas tradicionales de cuidados, la forma en que las familias han gestionado las tareas domésticas en la esfera privada. En este contexto, las mujeres se han visto desproporcionadamente más afectadas que los hombres, aumentando en forma dramática la carga de tareas reproductivas no remuneradas y predisponiéndolas a mayores riesgos sociales. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social está comprometida con una agenda progresiva de investigación con perspectiva de género y de derechos y promueve el diseño de políticas públicas que tengan al bienestar y a la universalidad como dos pilares indiscutidos. Esta conferencia se ha pronunciado a favor de un modelo de seguridad social de la maternidad que proteja en forma efectiva a todas las mujeres del riesgo social que supone el embarazo, el parto, la lactancia y el cuidado y crianza de la infancia. En esta mesa vamos a abordar a los cuidados desde un enfoque de responsabilidad pública estatal. Vamos a considerar que los mismos deben ser gestionados en forma colectiva y nuestra demanda es desfamiliarizar y dentro de la familia defeminizar las tareas de cuidado. Para conversar sobre estos temas tan importantes, tan urgentes, vamos a contar con 3 especialistas, con 3 panelistas, y en primer lugar vamos a escuchar a la doctora Annabelle Siumont, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, México. En segundo lugar, contamos con la participación de la doctora Estela Rosselló Soberón, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y también contamos con la distinguida participación de la doctora Emily Max Monroy, representante de la Red de Cuidados en México. Una pequeña semblanza de la primera panelista, la doctora Annabelle Siumont, es licenciada en Ciencias Políticas por Sciences Po,
maestra en Antropología de la Cooperación para el Desarrollo por la Universidad Aix-Marseille y doctora en Socioeconomía por la Universidad de la Sorbonne. Es coordinadora del proyecto de iniciativas gerenciales, adscripto a la gerencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lidera iniciativas de investigación aplicada para apoyar el fomento de políticas públicas basada en evidencia. En el contexto de la Agenda 2030, colabora con instituciones de los 3 niveles de gobierno, facilitando herramientas para la contextualización de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional y para su implementación. Muchas gracias, Anabel, por aceptar participar en esta mesa, y antes de darle la palabra a Anabel, me gustaría recordarle a toda la audiencia que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, por medio de la plataforma en el apartado del chat. Asimismo, le hemos dejado unos documentos, si son de su interés, en el área también se llama documentos, tanto los de hoy como los que habían quedado pendientes de la mesa de ayer. Algunas de las participaciones, de las presentaciones de los ponentes, los pueden encontrar ahí. Muchas gracias y adelante, Anabel. Muchas gracias, Lourdes. Buen día a todas y a todos. Saludo a las otras panelistas de esta mesa, a la cual me interesa muchísimo participar, debatir con ustedes. Agradezco a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social por la invitación a este importante foro y, pues, desde luego, desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pues celebramos y les felicitamos por organizar un tan importante evento. Entonces, el motivo de la presentación que me toca hacer es darles a conocer un estudio que recién hemos desarrollado y publicado en la Oficina de México del PNUD. Este estudio se llama Madres Trabajadoras y COVID-19 y se busca entender los efectos de la pandemia en circunstancias de teletrabajo en México. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Entonces, ¿qué quisimos hacer con este estudio? Pues quisimos enfocarnos en una situación específica que nos pareció como paradigmática de ciertas situaciones que no estaban tan visibles en este periodo de pandemia y que pueden tener impactos fuertes en materia de desarrollo. Entonces, buscar caracterizar los hechos de la vida de las madres trabajadoras de México que en el contexto de su lugar de trabajo a su casa y de confinamiento prolongado, pues sufrieron afectaciones. Finalmente, esto no es nada menos que una situación invisibilizada de violencia simbólica hacia las mujeres. Y esta situación no está tomada en cuenta como los factores de decisión para hacer frente a la crisis que se deriva de la pandemia y las necesarias adaptaciones de las condiciones de trabajo. Las cifras no los dicen, ¿no? Hay una afectación mayor en mujeres trabajadoras. Si vemos ciertos datos de la ENOE, vemos que la tasa de participación económica de las mujeres respecto al total de mujeres de 15 años y más se ubica en un 40.5%, y este dato para los hombres es de 73.3%. No estamos hablando de una diferencia menor. Ahora, además de ello, vemos una erosión de la participación de las mujeres en la población económica activa. Si tomamos el periodo del último trimestre del año pasado, de 2020, la población ocupada de hombres era de 32.6 millones. Esta cifra se redujo en 1 millón de personas si observamos el mismo periodo en 2019. Ahora bien, ¿qué pasa con mujeres? Pues una cifra total menor, de 20.7 millones, pero una reducción todavía mayor y proporcionalmente muchísimo mayor, una reducción de 1.3 millones de mujeres empleadas. Entonces, por ello,
nos pareció importante evidenciar los motivos del incremento de la brecha de desigualdad entre el trabajo remunerado de mujeres y hombres. Y obviamente, pues proponer políticas públicas, medidas para las empresas, los centros de trabajo, para atacar este problema de manera proactiva. Entonces, pasando a la siguiente, por favor. Es importante entender bien de qué población estamos hablando, cuál es la población de enfoque del estudio. De ninguna manera estamos siendo exhaustivos y en este sentido es bien importante pues, considerar este estudio en el ecosistema de análisis que se estén desarrollando sobre el tema complejo del trabajo de las mujeres, madres, en contextos de crisis. Entonces, aquí lo que hacemos es que nos enfocamos específicamente en madres que viven con al menos un hijo o una hija de menos de 12 años y que antes de la pandemia trabajaban de forma remunerada fuera de su hogar y que por las circunstancias de la pandemia pudieron trasladar este trabajo a casa. Es bien importante recalcar que este perfil de persona, sin que siempre sea el caso, suele ser un perfil con mejores condiciones de empleo. Que el promedio de la población. Es un perfil de población que suele tener un empleo formal, estable y un ingreso mayor a la media. Ahora, si se fijan en la tabla que está proyectada en esta diapositiva, vemos que estamos hablando de un grupo muy pequeño de mujeres. Estamos hablando de este grupo de mujeres que sí pudieron trasladar su trabajo a casa, que es de 12.2%. Ahora bien, nosotros nos enfocamos en mujeres madres. Entonces, todavía estamos hablando de una población todavía menor. Si observamos la aproximación de dicha población entre los hombres, pues vemos que tenemos una diferencia de 10 puntos porcentuales. Esto es una brecha considerable. Y esto pues, nos confirma la pertinencia de buscar conocer con profundidad los factores, los mecanismos que limitan el acceso de un empleo de calidad a las mujeres y a las mujeres madres. Lo que un poco buscamos entender es que como madres que estaban colocadas en el mercado de trabajo remunerado, que tenían una separación física y temporal clara entre sus labores profesionales y de cuidado por lo menos una parte del día, pues hicieron frente a un cambio de escenario abrupto e impuesto. Y este nuevo esquema pues está en ruptura con el esquema social que prevalecía desde hace generaciones, ¿no? En el que la educación escolar, la educación, parte de la educación de los niños se desempeñaba fuera del hogar. Entonces, obviamente, pues el escenario es el escenario actual de pandemia y de medidas de cierre de escuelas, de centro de trabajo. Entonces, lo que hemos observado es que los gobiernos, los centros de trabajo, pues tuvieron que improvisar. Y todas las medidas emergentes que se han tomado tuvieron un enfoque principalmente sanitario. Y la emergencia, de cierta manera, dificultó que hubiera una respuesta más holística. Obviamente, el enfoque sanitario era decisivo, pero no era el único, ¿no? Y el tema de la responsabilización colectiva desde la sociedad, de las implicaciones de la situación, no solo desde la perspectiva epidemiológica, pues resultaba desde el inicio clave, ¿no? Entonces, ante este vacío, se dio a entender que la mitigación se tenía que hacer en el espacio privado. Nunca se dio un orden específico, pero finalmente es lo que resultó sucediendo, ¿no? El tema de las labores de cuidado aumentadas, la escuela a distancia, tuvo que ser atendido en el hogar. Y obviamente pues eso tiene repercusiones en la salud mental de las personas, en su trabajo. Y lo que buscamos entender es cómo las personas que estuvieron gestionando este reajuste, pues finalmente lo enfrentaron y qué costo tuvo para ellas, ¿no? Si nos enfocamos en estas personas, pues esto implica hacer un zoom en mujeres madres, pues debido a los roles, a los estereotipos de género, generalmente pues son ellas quienes están al frente, ¿no? Y otra vez, la hipótesis que está atrás del estudio es que estas condiciones no son neutrales entre el arrastre de las desigualdades estructurales de género
y el debilitamiento del acceso de las mujeres al mercado laboral remunerado. Pasando a la siguiente. Entonces, sin detenerme mucho, por el enfoque del estudio que ya les comenté, ¿verdad? Vimos la necesidad de hacer un estudio de corte cualitativo para poder conocer a profundidad las experiencias vivenciales de las mujeres madres que entrevistamos. Hicimos entrevistas semiestructuradas a 57 mujeres y estas entrevistas son la materia prima del estudio. Se buscó tener una mayor diversidad de perfil posible, obviamente sin pretender a ninguna representatividad, pues es un estudio cualitativo, cualitativo, pero buscamos contar con varias características que son las que ven proyectadas en la diapositiva. La convocatoria la hicimos mediante redes profesionales y OSS. Y todas las entrevistas, obviamente, pues se hicieron por medio de plataformas digitales. Pasamos al siguiente. Les quiero presentar los temas que buscamos analizar mediante este estudio. Para entender los efectos en términos amplios de las medidas de distanciamiento, de cierre de oficinas, de escuela, buscamos analizar varios aspectos de la vida de estas personas. Entonces, el tema del trabajo, el tema de cuidados y el tema de bienestar socioemocional y de salud mental. Y la estructura del estudio, y espero lo puedan consultar, está en la página web de PNUD, fue en un primer bloque retomar las cifras, los estudios que proporcionaban información cuantitativa sobre los diferentes aspectos que estuvimos analizando. Y en un segundo bloque ya se analizó la información que proporcionó las entrevistadas a la luz de los datos de contexto. Pasando a la siguiente. Obviamente, esta presentación no es para explicarles todos los hallazgos que hemos encontrado, pero pues les quiero presentar algunos de ellos para que se puedan hacer una idea de lo que hemos podido observar, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Pues la literatura muestra que varios factores perjudican a la vida laboral remunerada de las mujeres y a la vida laboral remunerada en general, y que las mujeres son las que terminan pagando el costo de estos factores. Entonces, aquí ven algunos de ellos. El tema de la presión laboral de disponibilidad permanente, que no sé si es el caso en todos los países de América Latina, pero en México, en muchos trabajos se valora como una característica fundamental el elemento de la disponibilidad. Y lo cierto es que para que alguien pueda cumplir plenamente con esta injunción, pues tiene que estar libre de atender otros labores, como cuidar a hijos, hijas, otras personas como adultos mayores, personas con discapacidad, personas enfermas, y también atender todo el tema de cuidados indirectos. Por roles y estereotipos, finalmente las mujeres terminan liberando a los hombres en la mayoría de los casos de estos trabajos de cuidado tan importantes para todos, ¿no? Entonces, pues las implicaciones, los factores implican pues arbitrar de manera permanente entre la vida laboral y los labores de cuidados. Y el otro factor es que no hay una socialización real del costo de los cuidados. Eso dificulta acceder o permanecer en la población económicamente activa, particularmente pues, en este periodo de pandemia. Y en este sentido, pues, se requieren de medidas proactivas, tanto desde el ámbito laboral como en materia de cuidados, para que el hecho de trabajar y de tener un trabajo digno no se convierta o no sea un privilegio para una mujer madre en México. Aquí tenemos una cita de una de las entrevistadas que dice: las más afectadas sí somos las mujeres, porque al final el hombre se encierra en la oficina o en el cuarto o lo que sea de su casa y pues no oye, pues se oye menos, pero los niños sí se meten a las juntas de las mujeres. Entonces, pasando a la siguiente, por favor, otro hallazgo en materia de labores de cuidados. Antes de la pandemia
ya se observaba que las mujeres que trabajan de forma remunerada incrementaban en 20 horas a la semana el tiempo que dedicaban a las labores no remuneradas, al tener un hijo o una hija. En el caso de los hombres, este incremento es únicamente de 5 horas. Otra vez, no estamos hablando de una diferencia menor. La época de la pandemia ha visibilizado de manera más aguda la dependencia de la producción hacia las labores de cuidado. Las mujeres que entrevistamos explican que pues, ellas tuvieron que estar al frente de la reorganización, y una reorganización otra vez abrupta y repentina. Tuvieron que aprender a acompañar el trabajo escolar, tuvieron que reorganizar su jornada. Muchas veces muchas mujeres explican estrategias de cuidados de día y trabajo remunerado de noche, y también una necesidad de reconfigurar la red de cuidados. No más un dato más. En América Latina, en la pandemia, las mujeres han asumido en un 74% el apoyo a la educación a distancia en el hogar, cuando solamente 4.8% de los hombres lo han hecho. También son las mujeres que mantuvieron la comunicación con las escuelas, ¿no? Aquí tenemos una cita de una de las madres entrevistadas que bueno, es muy elocuente al respecto, ¿no? Dice, no sé si es provocado o no, pero que desde que estás en el chat de mamás, desde ahí asumes una responsabilidad. ¿Por qué? No sé. A mi pareja no se le ha ocurrido meterse al chat de mamás y podría estar perfectamente ahí. Y se da por supuesto que tú eres la que tiene que encontrar el material, saber cuándo son los exámenes y sentarla a la niña a estudiar o presionarla para que estudie. Otra diapositiva, por favor. Respecto a los hallazgos en materia de vida propia, pues observamos un sufrimiento inédito. Aquí vemos ciertas causas de ello, que son pues el ya no tener espacio propio, como a nivel físico como de tiempo, de que el hecho de que las actividades de autocuidado están en conflicto permanente con la necesidad de conciliar todas los otros trabajos y necesidades de cuidado, y el requerimiento de fuerzas y destrezas totalmente fuera de lo común para poder movilizar habilidades de organización. Y las consecuencias pues no son menores. Vimos casos de deterioro de relación de pareja, casos de violencia, de fricción y desgaste en la relación con los hijos y las hijas, mujeres que empezaron a acudir a terapia, a usar ansiolíticos, pastillas para dormir, antidepresivos. En México, la encuesta en COVID-19 muestra que las mujeres durante todos los meses de confinamiento han reportado mayores niveles de prevalencia de síntomas de ansiedad que los hombres, con diferencias otra vez de 10 puntos porcentuales. Aquí otra cita es, nunca me había sentido tan estresada. Por ejemplo, con los niños tenemos que estarles dando contención todo el tiempo. Y pues dices tú, ¿cómo contengo a alguien si yo estoy peor? Pero pues como mamá lo haces. Entonces, estos son algunos de los hallazgos. Pasando a la siguiente, por favor. También el estudio tiene un apartado importante de recomendaciones, que otra vez no las voy a comentar de manera exhaustiva, pero les quiero explicar un poco los 4 enfoques principales que tienen estas recomendaciones. Uno es el tema de la repartición de las labores de cuidado, que no se pueden percibir más como un asunto personal. La pandemia ha demostrado que es un tema que se tiene que atender socialmente y mediante esquemas de corresponsabilidad. Las medidas que se implementan no pueden reproducir sesgos de género. ¿Y a qué me refiero por ello? Aquellas medidas que son especiales para las mujeres suelen terminar por ser vistas como favores, cuando en realidad entorpecen su carrera profesional. Un ejemplo de ello es los horarios diferenciados en una oficina con una salida más temprana para el personal operativo femenino. Esto a la larga impide a este personal seguir desempeñándose profesionalmente cuando se van de su trabajo remunerado, siguen trabajando. Otro aspecto es que las medidas deben de ser transformativas respecto a los roles de género, reducir desigualdades relacionadas en particular con interseccionalidades.
Y finalmente, si bien son necesarias las estrategias de sensibilización, de adhesión voluntaria, no son suficientes y es indispensable pensar en medidas que tienen un carácter de obligatoriedad. En ciertos países, por ejemplo, respecto a los permisos de maternidad y paternidad, lo que se ha implementado son esquemas en los que alguna parte del tiempo total de licencia es obligatoriamente dividido a la mitad y en momentos escalonados, para que cada persona legalmente responsable de la persona menor se haga un cargo pleno de las labores de cuidado asociado a esta responsabilidad. Pasando a la siguiente, y con esto voy a concluir, las recomendaciones se dirigen. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, no, perdón, es la anterior, me equivoqué. Bueno, no importa. Las recomendaciones se dirigen al sector público, a los gobiernos, pero también a los centros de trabajo. Es importante que se desarrolle un trabajo en ambos ámbitos, porque no se puede atender todo desde la política pública y tampoco la empresa no puede ver todo, pero hay una responsabilidad fuerte de ambos actores. Y con esto concluyo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Anabel, por presentarnos los principales hallazgos de este importante estudio. Les recomiendo a todos y todas entrar a la web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México, poder descargar este estudio, porque realmente es un instrumento de análisis fundamental si queremos discutir con evidencia en mano sobre los efectos reales que esta pandemia está teniendo, no solo sobre las mujeres, como bien en la primera parte de la exposición Anabel nos presentó, sino sobre las madres. Este efecto diferenciado que no vemos en los hombres que son padres, y para ponernos a discutir, a debatir sobre posibles soluciones. Vamos a intentar subir también este documento aquí en la plataforma para quienes estén interesados los puedan tener a la mano. Muchísimas gracias. Para continuar en esta mesa de discusión y de reflexión, vamos a pasar a la destacada participación de la doctora Estela Rosselló Soberón. Ella es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora en Historia por el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus principales líneas de investigación incluyen la historia de las emociones y del cuerpo, escritos de mujeres en los siglos XVI y XVII, educación, escritura y género en la Nueva España y la historia cultural de las mujeres en el siglo XVIII. Muchas gracias, Estela, por acompañarnos hoy, por tu participación, tu disposición, y te escuchamos. Muchas gracias, Lourdes, y al contrario, muchas gracias a ustedes, a la CIS, a ti, a Ingrid también, por supuesto, que nos está auxiliando. Anabel, muchísimas felicidades por este gran estudio que yo ya estuve consultando la semana pasada y realmente es un esfuerzo muy importante el que han hecho. Muchas felicidades. También, Emily, es un gusto estar compartiendo esta mesa contigo y bueno, pues gracias otra vez por la oportunidad de estar en esta conversación y en este debate que sin duda enriquece la discusión pública en torno a temas tan importantes como de qué se trata hoy la maternidad y la paternidad en medio de esta situación tan rara e inusitada que estamos viviendo. Yo voy a leer un texto que he preparado para el día de hoy, lo voy a poner aquí y voy a comenzar. De pronto me pondré los lentes y me los quitaré porque no sé si veo mejor de cerca o de lejos, pero bueno, espero poder hacerlo bien. Y ahora sí, sin más preámbulo, doy lectura a este texto que he preparado para el día de hoy. Uno de los hilos conductores de la historia de las mujeres de la edad moderna y contemporánea es, sin duda, el paulatino proceso de separación entre los ámbitos público y privado de la experiencia humana. Es bien sabido cómo durante siglos las mujeres de las sociedades regidas por presupuestos culturales occidentales y sobre todo cristianos y católicos aprendieron a identificarse con los espacios asociados al hogar
y a la invisibilidad propia de lo íntimo. Allí, en dicha espacialidad, las hijas asumieron el mandato de reproducir aquello que sus madres les enseñaron como propio del universo femenino y todo eso que el orden jerárquico de las relaciones entre hombres y mujeres colocó en los rincones de la subordinación y del silencio. Al seguir los presupuestos culturales del cristianismo occidental vigentes en muchas sociedades del mundo, muchas mujeres han reproducido los roles y estereotipos que las obligan a cumplir básicamente con dos funciones vitales. La primera, ser buenas y serviciales esposas. La segunda, convertirse en madres abnegadas, sacrificadas, siempre dispuestas a darlo todo para materializar no solo su función reproductora, sino también su rol de nutridoras y cuidadoras universales. Las mujeres que han orientado su vida a partir de ese sistema de ideas y creencias han visto con naturalidad o resignación el discurrir de una existencia situada en espacios puertas adentro, allí donde se hace posible cocinar los alimentos para la familia, curar las heridas de los maridos y los hijos, preparar caldos, potajes o ungüentos para sanar las calenturas, hacer las coladas y transmitir los saberes, ideas y creencias útiles para la vida en sociedad en cada momento histórico. De esta manera, durante mucho tiempo, el espacio privado asociado con la crianza de los niños y el cuidado de la familia fue un espacio sobre todo femenino. Lo masculino, en cambio, se asoció con todo aquello que quedaba fuera del hogar, la calle y la plaza, el mundo. El espacio público quedó reservado así a todo lo que se vinculaba con el poder político y la libertad de movimiento y de acción permitida solamente a los hombres. Ahora bien, se sabe que durante muchos siglos en las sociedades occidentales el espacio doméstico también albergó al taller artesanal. Los hogares de esa época fueron escenario lo mismo de la crianza y los cuidados maternos que de la producción económica familiar encabezada siempre por el padre de familia. No fue sino a partir del siglo XVIII y más tarde en el XIX que el taller salió de la casa y la producción económica se estableció en los nuevos espacios fabriles. Este aparente pequeño cambio de la revolución industrial habría de significar el fortalecimiento de la asociación cultural entre lo femenino con lo doméstico y lo masculino con lo público. Tuvo que pasar mucho tiempo todavía para que las mujeres de los años 60 del siglo pasado lograran romper con aquellos estereotipos tradicionales y salieran a las calles a defender sus derechos y a luchar por libertades que les permitieran elegir de manera voluntaria entre la posibilidad de quedarse dentro del espacio doméstico, salir de él para ir a estudiar a la universidad y convertirse en profesionistas, o también optar por una vida que contemplara la combinación de la vida dentro del espacio doméstico, asociada todavía con la maternidad y el cuidado de la familia, y la del espacio público, vinculada con el desarrollo intelectual y económico personal. Esa conquista histórica de las mujeres no se ganó de manera homogénea ni total. Hoy, muchas mujeres son víctimas de los viejos estereotipos que las ubican solamente dentro de sus casas y de esos prejuicios que las condenan cuando deciden estudiar, salir a trabajar o a desarrollarse como profesionistas exitosas, ya sea eligiendo no ejercer la maternidad o ejercerla de otra manera, al mismo tiempo que buscan su crecimiento personal en diversos ámbitos de la vida. Todos sabemos que la misoginia, el machismo y la normalización cultural de la inequidad entre los hombres y las mujeres son realidades cotidianas en muchas regiones y entre muchos sectores sociales de nuestro país. Por ello, el 8 de marzo del año pasado, muchas profesionistas, amas de casa, hijas, madres, hermanas, esposas cansadas de la violencia cotidiana que se ejerce en su contra, a veces manifiestan micromachismos domésticos y a veces con consecuencias terribles y funestas, salimos a marchar vestidas de verde y morado, rodeadas de fuerza, entusiasmo y convicción. Ni una más, gritábamos al unísono. Ese día, lo recuerdo bien, muchas mujeres tomamos las calles de nuestra ciudad, salimos al espacio público para adueñarnos de él en un acto que mezclaba la solemnidad del luto y la emoción de la solidaridad y el poder. Una semana más tarde, las calles quedaron completamente vacías. De verde y morado solo quedaron vestidos los camellones llenos de jacarandas en pleno esplendor. Nosotras, en cambio, tuvimos que volver a replegarnos en nuestros hogares. Nos vimos obligadas a abandonar la plaza pública y no tuvimos más remedio que recluirnos en nuestras cuevas, no solo para proteger la vida, como todo mundo, sino también para redefinir quiénes éramos, quiénes podíamos y quiénes queríamos ser en medio de una circunstancia inusitada, dramática y completamente desconocida para nuestras generaciones. En principio, las desgracias, los miedos y los sufrimientos de la pandemia no tenían clase ni género. Como en tiempos de la peste bubónica, la enfermedad y la muerte acechaban a todo mundo por igual. Sin embargo, muy pronto, la necesidad de enfrentar la contingencia en lo cotidiano y de reordenar y reorganizar la vida para sobrevivir ante las nuevas realidades y circunstancias vitales, pronto exigió, entre muchas otras cosas, la redefinición de nuestras identidades en torno a lo masculino y lo femenino, alrededor de la maternidad y la paternidad.
De esa manera, en nuestro país, como en muchas otras partes del mundo, las mujeres madres de familia, profesionistas y trabajadoras tuvimos que hacernos cargo de la vida de otra manera. La necesidad de sobrevivir y del lograr que los otros, los que dependen de nosotras, también lo hicieran, nos colocó en nuevos lugares de exigencia, demandas y obligaciones que en muchos casos llevaron la vida cotidiana al límite de lo humanamente posible. La pandemia ha fundido, una vez más, lo público con lo privado, haciendo del hogar un espacio híbrido, confuso, indefinido, propio de la geografía emocional y material del COVID-19. Son las 8 de la mañana cuando mis dos hijos, hombres, uno de 10 y otro de 6, saltan de la cama y piden ayuda para conectarse en línea a sus clases virtuales. Soy investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y madre soltera. Prendemos las máquinas, se peinan, se quitan la pijama y empiezan a atender la pantalla. Mi clase en la facultad inicia a las 9. Antes debo bañarme y dejar listo el desayuno que mis hijos tomarán durante su descanso de las 9:30. Preparo las quesadillas y al mismo tiempo alisto la mesa del comedor que en breve, como por arte de magia, se convertirá en mi propio salón de clases de la universidad. Suena el teléfono. Faltan 5 minutos para conectarme con mis estudiantes. Es mi madre que vive sola y me cuenta que su pareja, un médico de 80 años, vigoroso, lleno de proyectos y ganas de vivir, acaba de fallecer. Tristes e impotentes, lloramos juntas 3 minutos antes de que mis alumnos empiecen a pedir ser admitidos a la sesión de Zoom. Hoy hablaremos sobre la importancia de la ética en la construcción del conocimiento histórico. Transcurre media hora, mis hijos bajan, comen sus quesadillas frías sin problema y toman su leche. Suben y prenden la televisión para mirar youtubers mientras yo intento concentrarme en la discusión sobre la importancia de explicar cómo la historia nos enseña que la vida siempre está hecha de dilemas morales. De fondo, Auronplay y Luisito Comunica. 10:30. Los niños deben volver a conectarse. Pongo en silencio el micrófono y antes aviso a mis alumnos que voy a dar algunas instrucciones domésticas, pero les pido que ellos continúen con la discusión. Pienso en mi madre y en lo sola, triste y desconcertada que debe sentirse. Recuerdo a los niños que es hora de volver a su salón virtual. Mi comedor es el salón de la Facultad de Filosofía y Letras y la recámara de mis hijos es la mitad del salón de primero de primaria y la otra la de quinto de la Escuela Bartolomé Cosío. Termina mi clase y hay que decidir. Pido el súper de la semana por teléfono o empiezo a leer para el artículo sobre esclavas africanas en Nueva Orleans en el siglo XVIII que me he comprometido a entregar en una semana. Mientras decido, me doy cuenta de que hay 88 mensajes en los diferentes chats de mi celular. En mi escritorio hay varios post-its. Uno me recuerda que mañana debo leer la ponencia en el Congreso Virtual de la Universidad de Valencia. Curioso, mañana mi comedor no será el salón de la FAC, sino una sala de eventos del otro lado del océano. Regreso a mis chats. En uno están mis hermanos preguntando qué hacer con mi mamá. En otros, mis colegas del instituto preguntan los procedimientos para tramitar gastos del seguro médico. En muchos más se anuncian los contagios y fallecimientos conocidos del día. En el que sigue, las mamás de primero preguntan qué hay que de tarea y si los niños deben tener lista la pelota y el listón para la clase de educación física virtual del día siguiente. Pedir el súper urge porque ya no hay nada para la cena. Ya es mediodía y habrá que pensar en qué vamos a comer. El artículo también urge, porque quedé de entregarlo en esa fecha, no hay más plazo y aún no he podido empezar a redactar nada. Suena el timbre, es el portero que me dice que vienen a cortar la luz porque no la apagué. Mi hijo de quinto me pide que le diga, si Juan tiene 343 manzanas y 6 amigos, ¿cuántas manzanas debe repartir para que le toquen 2 a cada uno y le sobren 3? De pronto a lo lejos oigo al chiquito gritar, mamá, ¿cómo hago para salir de aquí? Quiero llorar, pero no puedo. Necesito respirar y tomar fuerza para seguir con la segunda parte del día que apenas va a comenzar. No hace falta que continúe con el relato. Lo que acabo de leer es solo un fragmento de mi cotidianidad como madre soltera y profesionista en tiempos de COVID. Mi drama no es exclusivo, ni mucho menos el más difícil ni terrible de los millones de dramas femeninos originados en nuestro país durante la pandemia. A decir verdad, mi historia es de la de una mujer con mucha suerte y con bastantes privilegios y se compara con la de muchas de los 16 millones de madres de familia mexicanas a quienes lamentablemente les ha tocado enfrentarse con el desempleo, la violencia doméstica hacia ellas o hacia sus hijos o la experiencia misma de la enfermedad en carne propia. De acuerdo con el INEGI, el 30% de los hogares de nuestro país está a cargo únicamente de mujeres. El mismo instituto reporta que las mujeres mexicanas dedican 40 horas a la semana al trabajo doméstico y a los cuidados familiares, frente a los hombres que destinan 14 a las mismas actividades. Para la mayor parte de las madres de familia del mundo y de nuestro país, la pandemia ha significado enfrentarse con un nuevo ritmo vital caótico, vertiginoso y extenuante, a la necesidad de encontrar energía física suficiente para desempeñar todo tipo de trabajos domésticos. Se ha sumado la de hacerse de la energía emocional indispensable para contener a los hijos que se han quedado tristes, solos y desconcertados sin la presencia de sus amigos y sus maestros en el encierro, para lidiar con maridos deprimidos, enojados, frustrados ante su nueva situación de desempleo o renuentes
renuentes a dejar de intentar cumplir con las exigencias de productividad masculina impuestas desde tiempos anteriores a la pandemia. Energía necesaria para consolar amigos, padres, hermanos y vecinos ante situaciones de dolor y desolación. A la búsqueda de energía física y emocional debe añadirse la de la energía intelectual necesaria para desempeñar otro tipo de trabajos y tareas, ya sean las profesionales o las educativas, que se han vuelto obligaciones de atención prioritaria dentro del hogar. Dice Luisa Muraro que las madres enseñan a sus hijos a hablar y con ello se convierten en las primeras mediadoras de los niños con su mundo. A lo largo de la historia, el poder materno ha radicado en el cuerpo y en la palabra femeninos, vehículos ambos indispensables para construir vínculos, afectos y distintos tipos de solidaridad en la vida. Hoy, las madres de la pandemia vivimos en cuerpos exhaustos, exigidos, borrados o difícilmente atendidos en sus necesidades no maternas. Al mismo tiempo, en muchos momentos, nuestra palabra se ha visto silenciada ante la necesidad de hacerse cargo de 1 millón de urgencias cotidianas en una realidad inusitada, desbordada, contingente. Efectivamente, para la mayor parte de las madres trabajadoras de nuestro país, la pandemia ha sido sinónimo de agotamiento, pero además la constante demanda de satisfacer deseos, necesidades y peticiones completamente disímbolas a toda hora ha confrontado a las mujeres con sus límites humanos. Frente a la exigencia de cumplir bien con todos los roles femeninos posibles, los públicos y los privados, las madres de la pandemia se han sentido en muchos momentos en falta, porque las madres de familia trabajadoras han tenido que vérselas con ser, por lo menos, cocineras, lavanderas, enfermeras, psicólogas improvisadas, maestras, cuentacuentos nocturnas, compañeras de juegos infantiles, proveedoras económicas y tenaces profesionistas a distancia. Ante la imposibilidad absoluta de cumplir con todo eso al 100%, muchas madres han experimentado fuertes sentimientos de depresión, autodevaluación, frustración y culpa. Hoy se sabe que la maternidad no es una cualidad natural ni esencialmente femenina. En realidad, a lo largo del tiempo, la experiencia materna se ha vivido no solo a partir de las expectativas personales e íntimas de cada mujer, sino también desde todo aquello que la sociedad de cada época ha establecido como un mandato cultural que las mujeres que se han convertido en madres han tenido que cumplir. Durante muchos siglos, la experiencia de la maternidad se ha asociado con la del cuidado. Las madres suelen verse como cuidadoras universales perfectas, naturales, indiscutibles. Bajo esa concepción, las mujeres con hijos no solo han cuidado de ellos, sino que se han vinculado con sus madres, padres, maridos, vecinos, amigos, a partir de la necesidad de ver siempre por ellos y lograr que se curen, que coman, que descansen, que estén, en pocas palabras, bien. La misión de cuidar a los otros ha dado lugar a una ética y una sensibilidad femeninas en las que se incluyen el sentido de solidaridad, el amor, la ternura, la empatía, la capacidad para mirar al otro, la compasión, la complicidad, la preocupación por las necesidades de los que están alrededor e importan. Ya desde los años 70 y 80, muchas feministas como Carol Gilligan o Nell Noddings insistieron en cómo esta ética y sensibilidad, que no es otra que la del cuidado, deben dejar de verse como un bien exclusivamente femenino y deben universalizarse sin importar el género de quien viva de acuerdo con ellas. A decir verdad, si bien como minoría muchos padres de familia, hijos, hermanos y amigos en todas partes del mundo viven y han vivido conforme a esos principios, es importante insistir en esto porque sería injusto y equivocado olvidarnos de ellos. En realidad, son las madres las que han asumido esta responsabilidad a lo largo del tiempo. Es innegable que la segunda década del nuevo milenio ha inaugurado eso que algunos estudiosos han identificado como un fin de época. Vivimos tiempos de crisis y redefinición de fronteras geopolíticas, de experiencias emocionales, de identidades nacionales, de género y religiosas. Las categorías dicotómicas que han dado orden y sentido a la vida durante muchos siglos se agotan y los seres humanos de este tiempo requerimos de nuevos conceptos que nos permitan interpretar, explicar y construir otro tipo de vínculos, relaciones y formas de estar en el mundo. La pandemia del COVID-19 ha precipitado la necesidad de debatir, pensar y reflexionar en ello. Sin duda, discutir y volver a pensar qué significan hoy las experiencias de la maternidad y la paternidad en un mundo incierto y enfermo, con esperanzas de curarse y reencontrar el rumbo, forma parte de las oportunidades más interesantes para creer que sí es posible acompañarnos, apoyarnos, ayudarnos y cuidarnos de otra manera. Durante siglos, las mujeres han construido redes de apoyo femenino indispensables para la supervivencia humana. Tías y abuelas que han cuidado a los niños de hijas y hermanas, maestras y nodrizas que se han hecho cargo de nutrir y educar a niños ajenos como si fueran suyos, amigas y vecinas que han asistido a muchos niños en ausencia de sus propias madres. Es importante insistir en que si bien durante muchos siglos las prácticas del cuidado han recaído en la población femenina, lo repito, no han sido pocos los hombres que también han asumido dicha función vital en sus familias o comunidades.
La pandemia del COVID-19 ha planteado cientos de preguntas y dilemas morales a toda la humanidad contemporánea. Muchos de ellos no tendrán respuesta pronta ni una única solución. Preguntarse por el significado de qué significa cuidar en nuestra realidad presente es una de las interrogantes más importantes en nuestro tiempo. Cuidarse a uno mismo, cuidar al otro. ¿Quién cuida a quién? ¿Cuándo y en qué circunstancia? Más allá de las múltiples respuestas que pueda haber a estas preguntas, lo cierto es que hoy, más que nunca, la educación en el cuidado resulta indispensable para preservar la vida. Es mucho lo que tenemos que pensar, definir y acordar en aras de construir y desarrollar una verdadera cultura del cuidado. Sin embargo, probablemente uno de los primeros pasos sea asumir que cuidar significa siempre ejercitar la capacidad de mirar y reconocer al otro, así como la necesidad de entrenarnos de manera cotidiana en observar con empatía qué es lo que necesitan los que están a mi alrededor, qué puedo darles desde donde estoy yo, qué pueden darme desde donde están ellos. Cuidar es una práctica que exige siempre de la conciencia, la reflexión y la responsabilidad individual necesarias para comprender que construir comunidad, bien común y bienestar es algo que nos corresponde a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela, por esta potente presentación, muy significativa. Gracias por poner en palabra de lo que millones de madres seguramente están experimentando, han experimentado, y parece ser que vamos a seguir experimentando en las condiciones actuales. Es realmente muy importante sumar al debate estos estereotipos tan arraigados, tan rígidos, que están presentes no solo en la sociedad mexicana, no solo en América Latina, sino lamentablemente en todo el mundo. En esta presentación creo que es fundamental retomar esta glorificación moral que hay alrededor de esas madres, que sigue vigente y que tanto perjuicio ha causado a las mujeres a lo largo de la historia, y es necesario, tal como lo demandas en tu presentación, redefinir esto, repensar y resignificar una nueva cultura del cuidado. Son muchísimas cosas. Me quedo conectando también con la presentación de Anabel y la tuya, el sufrimiento inédito al que han visto expuestas las mujeres. No solo se lo puede ver a través de números y evidencia a nivel agregado, que también es verlo, pero las narrativas, la evidencia cualitativa pone cara, pone nombre a todos estos sufrimientos y dolores a los que nos vemos expuestas las mujeres en general, pero las madres en particular. Muchísimas gracias, Estela. Para seguir con la discusión, tenemos a nuestra tercera panelista, especialista también, la doctora Emily Max Monroy, representante de la Red de Cuidados en México. Emily es doctora en Estudios de Población y maestra en Demografía por el Colegio de México, licenciada en Economía por la Universidad de Colima. Es miembro de la Red de Cuidados en México y ha participado como consultora para ONU Mujeres y para el Instituto Nacional de las Mujeres en proyectos con miras a la construcción de un sistema nacional de cuidados. Sus líneas de investigación son envejecimiento, cuidados, familia y desigualdad social. Muchísimas gracias, Emily, por participar en esta mesa, por acompañarnos hoy. Adelante. Muchas gracias a ti, Lourdes. Muchas gracias por extender la invitación a la red, a quien el día de hoy tengo la oportunidad de representar. Muchas gracias a mis compañeras que me antecedieron, a Anabel, y realmente fue muy enriquecedor el poder escucharlas previamente y también como bien lo expresabas, ¿no? En la voz de nuestra otra compañera, perdón, se me fue tu nombre, te estoy buscando. Y bueno, perdón, Estela. Sí. Muchas gracias, Estel. Realmente fue una lectura súper bonita la que hiciste. Muchas gracias. Quisiera saber, por favor, si ya pueden ver mi presentación.
Sí, se ve perfecto. Ahí ya está en ampliado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, les voy a presentar una pequeña presentación donde vamos a hablar sobre pues, las fronteras entre el espacio productivo y reproductivo se desdibujan, pero permanecen desigualdades de género. La agenda que va a tratar esta exposición, bueno, primero vamos a ver el COVID en México, vamos a hacer una pequeña línea del tiempo para hacer el recuento de lo que vivimos desde febrero de 2020, cuando fue el primer caso de coronavirus. Maternidad, paternidad y cuidados, las condiciones previas a la pandemia, el cierre de las escuelas y guarderías y lo que significó de la reorganización de los cuidados a menores. Y bueno, algunas reflexiones, breves reflexiones a un año de vivir en pandemia, lecciones aprendidas y retos a enfrentar. Bueno, quise hacer este ejercicio de la línea del tiempo precisamente para recordar un poquito lo que sucedió. Y bueno, estábamos el 27 de febrero, cuando se confirma el primer caso de coronavirus en México. Habíamos estado a la expectativa hasta entonces de que, pues bueno, era pandemia global, no era pandemia global, iba a llegar, cómo iba a llegar, de qué manera, ¿verdad? Llega y el 20 de marzo se suspenden las clases y se adelantan las vacaciones de Semana Santa. El 30 de marzo se declara emergencia sanitaria, lo que conllevó que se iban a cerrar las actividades no esenciales. Para el 20 de abril empieza el programa Aprende en Casa en México y el reto que representó el tener a los menores dentro de casa y estar apoyándoles con las tareas habituales, pero además la conducción, la ayuda de las actividades relacionadas con la escuela, en mayor proporción de lo que ya se venía haciendo. El 30 de mayo concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia, que involucró que algunas actividades que no eran consideradas esenciales, se empezara a evaluar la posibilidad de empezar a reabrirse este tipo de acciones, que viene consigo también la semaforización. Se instala un mecanismo de semáforo para poder ir viendo según el color qué actividades se podían ir reanudando. El 17 de julio concluye el ciclo escolar 2019-2020. El 17 de agosto, Campeche es el primer estado en pasar a amarillo. En este ínter empezamos a ver cómo casi todos los estados de la República pues están entre el rojo y el naranja con intercambios, y Campeche empieza siendo el primero en pasar semáforo amarillo. Para el 24 de agosto inicia el ciclo escolar 2020-2021. ¿Qué representó esto? La SEP determina que no se puede regresar a clases de forma presencial en tanto que los estados no lleguen a semáforo verde. Entonces se da la orden de que, bueno, las actividades escolares se reanudan, pero se reanudan desde casa. Y el 25 de septiembre Campeche es el primer estado en pasar a verde. Y en el ínter muchos de los estados de la República están entre el naranja y el amarillo. Entonces, al hacer este recuento de esta pequeña línea del tiempo, me detengo en este punto porque si bien podemos observar aquí, se dan instrucciones en donde vemos que hay cambios respecto a las actividades laborales entre que se declara la emergencia y bueno, tienen que ir a sus casas porque no están en actividades esenciales, o hay personas que tienen que seguir en actividades esenciales, y a la vez hay niños dentro del hogar. Y hay niños que requieren de atención, que requieren de cuidados y que requieren de acompañamiento para poder desarrollar sus actividades escolares. Entonces, me parece que podemos hablar aquí de tres fases. Una primera fase, que es la fase 1, donde está la organización de los cuidados previa al COVID, tal y como la conocíamos hasta entonces. La fase 2, que es la reorganización de los cuidados, esta fase de cambio en donde la dinámica de las familias pues va a tener que cambiar por esta necesidad de reorganizar las actividades. Y la fase 3, que son los cuidados en la nueva normalidad.
posterior al 1 de junio, cuando se declara esta nueva normalidad, pero una nueva normalidad en donde, si bien hay cambios respecto a la forma como se desempeñan las actividades fuera del hogar, pues las actividades dentro del hogar, principalmente la presencia de niños llevando a cabo sus tareas escolares, pues continúa en esta nueva normalidad. Y vamos ahora a comentar un poco sobre maternidad, paternidad y cuidados y las condiciones previas a la pandemia. Que había una desigual distribución de las responsabilidades de cuidado, que a nivel macro se veía en una desproporcionado soporte por parte de la familia, quien para entonces era el principal ente generador de bienestar social y de cuidados a sus miembros. Y dentro de esta familia, una desigualdad entre hombres y mujeres, en donde las mujeres son quienes llevan a cabo principalmente las tareas de cuidado. ¿Qué vemos entonces? Las tasas de participación en trabajo de cuidados por grupo receptor. La ENUD nos permite diferenciar 5 grupos receptores de cuidados: los cuidados a personas dependientes, los cuidados a menores de 0 a 5 años, los que se dan a menores de 0 a 14 años y los cuidados a no dependientes de 15 a 59 años y a personas mayores de 60 y más años. ¿Qué vemos? Que hay unas diferencias entre hombres y mujeres. Principalmente las mujeres están cuidando a aquellos grupos que requieren de mayor atención, cuyos cuidados son más intensos. Entonces, entre los dependientes y los menores de 0 a 14 años. Aquí hay un detalle respecto al tipo de preguntas que se manejan para las personas de 15 a 59 años y las de 60 y más. El tipo de preguntas que se hacen en la ENUD para estas poblaciones es si se le presta ayuda en el manejo de aparatos electrodomésticos, la ayuda al internet, si se les lleva algún tipo de cita médica, atención, si se les lleva a trasladar al trabajo. De ahí también el por qué podemos observar que hay un poco más de participación por parte de los hombres que de las mujeres, porque están más asociadas a actividades de gestión que a actividades de cuidado directo. Y entonces nos centramos en los cuidados a menores de 0 a 14 años y vemos las horas promedio semanales de cuidado a este grupo por tipo de actividad. En esta gráfica podemos observar que el ayudar en las tareas de la escuela es una actividad principalmente realizada por las mujeres. Ellas estarían destinando 4 horas a la semana en promedio versus 2.5 horas que estarían destinando los hombres. ¿Qué más podemos decir al respecto? En este inter que entramos a estas condiciones de vivir en pandemia, de crisis sanitaria y de sumar a los hogares mayores actividades de cuidado, estábamos en la discusión de esta ruta hacia el Sistema Nacional de Cuidados, en donde estamos repensando la economía y poniendo énfasis a la necesidad de ver el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Dejar de ver únicamente el espacio de la producción y la distribución mercantil como se hace desde la economía, donde solamente tenemos empresas y hogares. Las empresas requieren de mano de obra que solicitan a los hogares la brindan y a cambio obtienen un salario con el cual adquieren bienes y servicios. Esta es la idea tradicional, pero la idea que se está poniendo en la mesa y en la discusión y sobre la que se está desarrollando para poder continuar en este camino hacia los sistemas nacionales de cuidados es el observar el espacio de la reproducción. No solamente se requiere adquirir bienes y servicios, se requiere transformarlos, se requiere de trabajo no remunerado para que se conviertan en alimentos, por ejemplo, para después otorgar bienestar a quienes lo requieren porque necesitamos alimentarnos. Y esa población trabajadora no sale de la nada. Hay una fase de reducción donde una parte se queda a realizar el trabajo no remunerado y otra sale a ofertar su fuerza de trabajo, y es la oferta laboral que entra a las empresas. Entonces la propuesta es verlo desde el flujo circular de la renta ampliado, donde se tiene en cuenta este espacio que sostiene la vida, el espacio de reproducción. Y para eso miramos hacia las madres que trabajan con menores de 6 años. ¿Qué pasa? Las madres con menores de 6 años, 41.4% trabajan. Y hay diferencias en donde si es menor de 3 años
o el menor tiene entre 4 y 6 años. Vemos cómo entre los 4 y 6 años incrementa el porcentaje de mujeres trabajadoras de un 36.7 a un 47.1. Pero también esto se debe a que hay una organización distinta de los cuidados. En los menores de 0 a 3 años, la principal fuente proveedora de los cuidados son las familias. Y seguido de ellas, las madres quienes cuidan a la vez que están realizando sus trabajos. Entonces son madres que trabajan y cuidan a la vez. Y es muy poca el porcentaje que representan los cuidados otorgados en servicios públicos. El cuidado en servicios privados es mínimo e inexistente casi, porque es un cuidado que está disponible solamente para un sector muy pequeño de la población mexicana. Y bueno, muy pocos menores se quedan solos. Pero ¿qué pasa cuando los menores tienen de 4 a 6 años? El cuidado familiar, precisamente esto que mencionabas, Lourdes, el cuidado se empieza a desfamiliarizar, empieza a surgir este proceso y vemos que si bien la familia continúa siendo una parte importante de la fuente de cuidados y las madres trabajadoras también lo son, pues hay una mayor absorción por lado de los cuidados en servicios públicos, principalmente otorgados pues por parte de las escuelas o en algunos casos todavía de las guarderías. Entonces, ¿qué pasa? Pues las mujeres participan en el mercado de trabajo en condiciones distintas a la de los hombres, totalmente. Se insertan en actividades informales, precarias, con bajos ingresos y con segregación ocupacional, porque buscan insertarse en actividades que les permitan llevar a cabo ambas acciones, porque necesitan cuidar y necesitan trabajar. Entonces, esta participación, esta introducción de las mujeres en el mercado de trabajo no ocurre en igualdad de condiciones frente a los hombres. Y este era el escenario que teníamos previo a la pandemia, la desigualdad en el reparto de las tareas, trabajo de cuidados, era ya de por sí muy pronunciada. ¿Qué pasa con el cierre de escuelas y guarderías y la reorganización de los cuidados a menores? Las fronteras de los espacios productivo y reproductivo que les platicaba previamente se desdibujan, pero las desigualdades de género permanecen y se profundizan aún más. Para el número de horas que requieren para sus actividades escolares en la primaria y secundaria los menores, vemos esta distribución de tiempo en donde el 56.6% de los menores en primaria requieren entre 3 y 5 horas de estudio y menos de 3 horas un 24.2%. Para cuando llegan a la secundaria las jornadas se extienden y aún más crece el de 6 a 7 horas. Pero también estos menores requieren de apoyo. No solamente se trata de el conectarse, requieren de apoyo. En el caso de quienes se encuentran en preescolar, pues el 98.7% requiere de este apoyo. En primaria, el 93%. Y en secundaria, bueno, este apoyo es un poco menos y alcanza a representar un 51.7%. ¿Quiénes se encargan de brindar estos cuidados? En todos los niveles escolares es la madre la principal fuente proveedora de cuidados en este tipo, en el apoyo a tareas escolares. En preescolar en mayor medida y bueno, va decreciendo a medida que llega a niveles escolares mayores, pero siempre es la madre seguida por el padre o alguna familiar, pero que sea mujer, porque se asocia esta tarea principalmente a las mujeres del hogar. Pero ¿qué pasa también del otro lado respecto a las tasas de ocupación? Se me hizo importante hacer un ejercicio de ver qué había pasado a lo largo de los 4 trimestres de 2020 respecto a la tasa de ocupación. Si vemos la parte de hombres y mujeres, nada más diríamos, pues cayó abruptamente para el segundo trimestre, tanto para el caso de hombres para mujeres, pero podríamos decir que un poco más incluso para el lado de los hombres. El tercer trimestre hay una recuperación y el cuarto trimestre también se aprecia esto. Sin embargo, hay que considerar
que también hay que ver la tasa de variación respecto al trimestre anterior, pero en el 2019. ¿Qué pasa? Que los hombres, en efecto, van a haber disminuido en 1.8% su participación en el primer trimestre, pero en el segundo trimestre fue del 19.1% y para las mujeres del 18.7%. En el momento, sin embargo, en que la dinámica del mercado de trabajo permite que se empiecen a reabrir actividades y a darse una mayor participación por parte de ambos, pues hay una mayor recuperación por parte de los hombres que de las mujeres, porque la tasa de variación es negativa en 12 puntos para las mujeres versus 7.9 para los hombres y 7.5 en el cuarto trimestre. O sea, hay una recuperación, pero una recuperación mucho más lenta para el caso de las mujeres. Y además, la distribución de la población ocupada según número de salarios mínimos percibidos nos ayuda a poder ver que estas mujeres que vuelven a insertarse en el mercado de trabajo, pues lo hacen principalmente en actividades en donde ganan hasta un salario mínimo o máximo 2 salarios mínimos. A diferencia de los hombres, que si bien también se insertan en este tipo de actividades, pues hay un mayor porcentaje de aquellos que ganan más de 2 salarios mínimos. Entonces, en este plazo, estamos en la reorganización de los cuidados en un contexto en donde, por un lado, se requiere de alguien que esté dentro del hogar ayudando a los menores a llevar a cabo sus actividades escolares y por otro lado una dinámica del mercado de trabajo que no coincide con las necesidades al interior de los hogares. Y bueno, a un año de vivir en pandemia, ¿qué lecciones podemos decir como aprendidas y retos a enfrentar? Se me ocurrieron por el momento solo comentarles 3, que es la visibilización de la centralidad de los cuidados. Esta situación en la que hoy en día nos encontramos ha contribuido en cierta medida a que podamos visibilizar más la necesidad de voltear a ver los cuidados, lo indispensable que es el generar políticas públicas para llevar a cabo la corresponsabilidad, porque las familias solas no se puede y las mujeres al interior de estas están completamente sobrecargadas de actividades. Y en este sentido también, para poder dar el paso a esas políticas, la necesidad de generar información para la toma de decisiones. México tiene una larga data de información muy buena, pero siempre se puede mejorar. Y mucha de la información que se dispone, pues no está concebida bajo una idea de los cuidados, ¿no? Y de ahí se puede ver, por ejemplo, cuando hablan acerca de quién se hace a cargo del menor, solamente se le pregunta cuando la madre trabaja. Cuando no trabaja no podemos observar cuál es ese reparto. ¿Por qué? Porque se asocia la idea de que pues es la madre quien está desempeñando las tareas de cuidado, pero no podemos ver a detalle quién más está haciendo cargo y de esa manera poder ver las maneras en que se puede redistribuir al interior de los hogares y también fuera de estos. Y repensar las necesidades de políticas públicas. Hemos estado en este camino del Sistema Nacional de Cuidados, se han dado algunos instrumentos de política pública a desarrollar, pero sin lugar a duda, esta situación ha marcado la pauta para considerar que nos encontramos en un momento en que debemos de repensar esas políticas públicas, tanto porque se requiere una organización social del cuidado más justa, como también porque se requiere pensar en qué tipo de políticas serían las adecuadas para lograr ese objetivo. Y bueno, hasta aquí sería mi participación. Les agradezco mucho a nombre de la Red de Cuidados en México por el habernos invitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que deja un punto fundamental, muy en claro, muestras evidencia contundente de que la crisis de los cuidados no es un asunto nuevo, no es un asunto creado por esta pandemia, sino más bien agudizado. Estas fases que nos presentás muy bien, previo a la pandemia, cómo se organizaban los cuidados, y luego cómo las mujeres, en realidad las familias, nos tuvimos que reorganizar sobre la marcha, y cómo están siendo pensados ahora, me parece un modo de visualización excelente, porque permite ver que las desigualdades
ya venían de momentos previos, ¿no?, a esta pandemia. Entonces, muchísimas gracias por traer esto a colación, y voy a hacer mías unas palabras de la conferencista que dio la apertura ayer a este foro, Karina Batiani, cuando dijo que los cuidados hoy en la agenda pública, política, pueden considerarse una externalidad positiva. Es decir, hay muchas cosas malas sobre esta pandemia, pero el hecho de que hoy estemos hablando sobre cuidados, el hecho de que hoy estemos repensando nuevos diseños, nuevos sistemas nacionales de cuidados, también se debe en parte a que esta pandemia ha hecho explotar la esfera privada y ha puesto en el foco la urgencia de delegar estos servicios de cuidados, ya no solo en la familia, ya no solo en las mujeres, sino también debatir las responsabilidades que tienen otros actores, el Estado, el mercado, las redes comunitarias, y qué parte efectivamente van a mantener las familias y cuáles no. Nos quedan todavía unos minutos. Me gustaría, antes de pasar a las preguntas y darles algunos comentarios que me han llegado, recordarle a la audiencia que pueden hacer preguntas en el chat, pero simplemente a modo de poder tener un pequeño diálogo, que tomen la palabra en una segunda ronda, antes de pasarles las preguntas, me gustaría retomar algunos comentarios. Lo primero es comentarles que ayer Laura Pautasi, en una de las mesas, hablaba de un consenso prepandemia, es decir, había acuerdos entre los diferentes actores de cómo es la organización social y política de los cuidados en la región, pero claro, el escenario de la pandemia vino a al menos replantear si esos consensos todavía son o no son útiles, y que no queríamos, al menos para las mujeres no sería una buena idea volver a la normalidad, porque esa normalidad ya nos ponía en clara desventaja. Entonces la pregunta sería más bien pensar en qué condiciones, qué características, qué elementos les gustaría resaltar de cómo debería ser esta nueva normalidad en torno a la distribución, a la organización social, política y económica de los cuidados, ¿sí? Pueden simplemente enumerar o concentrarse en alguna característica que debería tener este nuevo rediseño, este nuevo pacto social del que tanto se habla, que no perjudique a las mujeres, que no nos siga poniendo en situación de desventaja, que no nos siga poniendo sobre nuestros hombros esta carga desproporcionada de cuidados, de tareas domésticas, de tareas educativas dentro de los hogares. Y un segundo punto, por si gustan contribuir en este punto y no en esta primera pregunta, podría ser también un tema que salió ayer con la presentación de Karina Batiani, cómo acelerar la transformación cultural. Es decir, estos estereotipos tan rígidos de los que nos hablaba Estela, en forma cómo se vive en carne propia y cómo ha tenido efectos nefastos a lo largo de la historia en el desempeño de las mujeres, cómo acelerar la transformación cultural para acabar con esta división sexual del trabajo, para de alguna manera acabar con esa glorificación moral de las madres abnegadas, sacrificadas y relegadas al ámbito doméstico. Cualquiera de los dos puntos pueden ser retomados por ustedes. Vamos a hacer el orden de la palabra en el mismo sentido de las presentaciones. Así que voy a empezar por Anabel. Gracias. Gracias, Judith, y muchas gracias, Estela y Emily, por sus intervenciones muy interesantes y complementarias, me parece. Yo te contestaría, Lourdes, sobre la primera pregunta que tú haces, que es cómo no ponemos esta situación en paréntesis, la que estamos viviendo, como un momento extraordinario que pues, simplemente se termina y regresamos a lo que teníamos antes, porque pues como bien dices, y como bien han dicho todas, el tema de la conceptualización de los cuidados en la sociedad es un tema que no, y de conceptualización y de la desigualdad que provoca para las mujeres, es un tema que venía existiendo y que está muy arraigado, ¿no? Entonces,
yo me enfocaría en dos tipos de intervención. O sea, desde el sector público creo que es muy importante que haya una normativa marco que no sea opcional, a la que las empresas, si quieren, se pueden adherir, ¿no? Realmente es un poco hipócrita decir, bueno, pues si quieres una igualdad sustantiva en tu espacio, pues es tu decisión, ¿no? La igualdad sustantiva no es decisión, es una parte medular de la Constitución, de los instrumentos que nos rigen en materia de derechos humanos, y entonces no es una opción buscar la igualdad sustantiva. Entonces, estos marcos que está implementando pues, el poder, bueno, el Estado, desde el poder ejecutivo, desde el poder legislativo, tiene que ser de carácter obligatorio y no opcional. Y la segunda parte es un trabajo que creo que es mucho más granular. O sea, si bien las autoridades pueden impulsar un norte, el trabajo concreto, los cambios específicos existen en los diferentes espacios. Hablando únicamente de los espacios laborales, que no son los únicos. O sea, hay mucho que hacer desde los espacios educativos, pero quisiera enfocarme en los espacios de trabajo. Los espacios de trabajo no tienen que considerar más el tema de los cuidados como una intrusión, ¿no? O como algo que, ups, aparece ahí y lo borramos tantito, no lo hacemos visible, ¿no? Y tú, mujer, madre, que de repente me hablas de tu hijo enfermo o de tu mamá que tienes que llevar al hospital, pues no es que te perdone, no es que te esté haciendo un favor, ¿no? Es como yo en mi organización, como líder de recursos humanos o como líder de una organización, procuro que los temas de cuidados estén visibles y asumidos por todos. Entonces creo que el tema de hacer, de proporcionar o crear medidas que no sean favores a las mujeres, como un poco lo comenté en la presentación, sino más bien que sean medidas que aseguren un compromiso y un involucramiento pleno de todos y todas las empleados y empleadas. Son cosas que van, o sea, son miles de pequeñas medidas, pero en su conjunto y articuladas pueden tener un efecto transformador a corto plazo. El tema, un detalle, ¿no? Las reuniones fuera del horario laboral. Toda esta cuestión de si no puedes asistir después de las 6, no te preocupes. No hay reunión después de las 6. No hay llamadas después de las 6. O sea, hay muchas, les digo las 6 para dar un horario. Cada centro de trabajo tiene su horario establecido en el marco legal, ¿no? Pero todas esas cosas que puedes, ya estamos incrementando la brecha de acceso y de respuesta entre hombres y mujeres, entre personas de mandos altos y personas con un cargo más operativo. Por ejemplo, revisando así lineamientos, normativa de ciertas empresas, hay normativa que dice no se permiten llamadas fuera del horario laboral a menos que sea urgente. No, bueno, pues ahí abrimos, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Claro que a veces es urgente y a veces hay que permitir que haya llamadas fuera del horario laboral. Pero si lo dejamos en el limbo de a menos si es urgente, si yo o alguien recibe una llamada de su jefe, o de su jefa, ¿cómo no va a tomar el teléfono? O sea, hay una ¿cómo se llama? Una asimetría de poder que impide hacer eso. Entonces, hay empresas que dicen, son actividades laboral, y en caso de que hagas una, tendrás que hacer un reporte con este dato explicando las cosas. Uno se lo da 2 veces antes de hacer la. Entonces, brindar un poco cada una de las cosas a que realmente tienen efecto, un efecto contrario.
Gracias, Anabel. ¿Estela? Sí, gracias. Bueno, me dejas pensando mucho, Lourdes, y tú también, Anabel, con tu intervención de ahora. Yo creo que va a ser imposible volver a lo de antes, ¿no? Es decir, yo no sé si a ustedes les pasa, pero para mí no hay manera de volver al mundo antes de la pandemia, ¿no? Creo que vamos a regresar a algo distinto, no sé si mejor, peor, no tengo idea, pero que habrá muchas cosas que inevitablemente habrán cambiado, estoy convencida, ¿no? Creo que incluso nosotros mismos de manera individual sabemos que hay cosas dentro de nosotros que ya cambiaron, que ya no podrán ser como antes, ¿no? Y esto obviamente en un contexto mucho más grande de redefinición, de transformación al que me refería en el texto que leí. Es decir, desde antes de la pandemia estábamos ya atravesando, ¿no? Desde ya una década o más, estamos atravesando por este tiempo de redefinición en un montón de cosas que sin duda la pandemia eh, precipita pues esta transformación y estos cambios. La redefinición de nuestras identidades de género, de nuestras identidades maternas, paternas, ¿no? Es decir, algo nuevo está surgiendo, pero me quedo pensando mucho desde la historia, pues estas épocas de coyuntura o de transformación de una época a otra nunca son fáciles y tampoco se sabe en ese momento en qué, o la humanidad no sabía a dónde iba o en qué se estaba transformando, ¿no? Y siempre es muy difícil pensar en la posibilidad de acelerar conscientemente esos cambios culturales o esas transformaciones culturales. Es decir, lo que más trabajo cuesta siempre cambiar es la cultura, ¿no? O sea, la cultura cambia despacito. Sin embargo, creo que lo que ha dicho Anabel es absolutamente cierto e importante. Yo creo que sí, entre más conscientes seamos de la importancia que tiene el cuidado en nuestra nueva forma de vincularnos con los otros, pues más conscientes seremos también en transformar nuestras prácticas cotidianas. Es decir, yo me encuentro mucho con la pregunta entre mis amigas, ¿no? Desesperadas que me dicen, es que yo cuido a mi madre, cuido a mis hijos, cuido a mis amigas, cuido a mis vecinos, pero ¿quién me cuida a mí? ¿No? ¿Quién me contiene a mí? Como decía esa cita que leía Anabel del estudio, ¿no? O sea, ¿cómo contengo yo a los otros si yo estoy peor que todos los demás, ¿no? Y creo que es momento de volver a plantear un poco lo que hace mucho tiempo decía Martha Nussbaum, ¿no? Esta idea de más que sociedades contractuales, pensar en sociedades en donde los afectos, los vínculos afectivos, emocionales, cobren una importancia política visible, ¿no? Y allí creo que el vínculo del cuidado, con todas las emociones de las que está hecha esa manera de relacionarnos con los demás, es importante, o sea, reflexionar en la empatía, en el afecto, en la reciprocidad, en todas esas emociones y afectos que nos pueden vincular con los otros desde nuevos lugares fundamentales, eso, para preservar la vida en lo que venga, ¿no? En el futuro. Entonces, no sé, yo creo que la reeducación cotidiana, la concientización, hacer visible lo importante que es cuidarnos entre todos, será fundamental en lo que podamos hacer para transformar más rápidamente no solo los estereotipos, sino nuestras relaciones cotidianas entre hombres y mujeres y entre seres humanos que hoy eligen incluso otras identidades sexogenéricas que ya no corresponden a las antiguas identidades dicotómicas, ¿no? Lo importante es cuidar al otro, sin importar el sexo, el género, sino eso, reconocer al otro como un otro con dignidad, siempre cuidable y además la ética del cuidado dice esto, ¿no? A veces yo te cuido y a veces tú me cuidas, es decir, hay una reciprocidad ahí que tenemos que hacer visible. No sé, me quedo pensando muchas cosas más, pero muchas gracias a las cuatro. Gracias, Estela. Emily.
Sí, ya, prendí el audio, gracias. Coincido completamente con lo que han expuesto mis compañeras previamente y con lo que mencionabas, Lourdes. Dentro de la difícil situación que nos encontramos atravesando, esto ha dado pie a que podamos discutir y poner mayor énfasis y quizás en abrir la ventana que muchas personas que desconocían la importancia de los cuidados hoy en día estén pensando, ¿no? Yo recuerdo previo a la pandemia que no encontraba, por ejemplo, tantas publicaciones como ahora encuentro en Facebook, ¿no? Siempre hay algo relacionado con cuidados, bueno, también el tipo de redes que utilizo, a lo mejor eso favorece, pero es cierto que le ha dado más visibilidad al tema, ¿no? Y respecto a lo que preguntabas, a mí se me viene a la mente dos cosas. Respecto a las políticas de cuidado, bueno, primero que nada, el reconocer el cuidado como un derecho humano es el punto de entrada, ¿no? Y al reconocer el cuidado como un derecho humano, debemos reconocer que hay dos personas aquí, hay dos frentes por los cuales actuar. Está por un lado quienes brindan los cuidados y por el otro quienes los reciben. Y ambos tienen que tener la oportunidad de recibir y de dar cuidados si así lo desean, ¿no? Y en ese pensar de esas dos caras de la moneda está las personas que brindan cuidados, pensar en el acceso a derechos sociales. Quien es cuidadora queda en una gran desventaja a lo largo, en el momento y a lo largo de la vida. Bueno, yo que me he centrado más en estudiar a las personas adultas mayores, pues bueno, las mujeres mayores llegan a una etapa en donde ellas requieren ser cuidadas y dependen por completo de sus redes de apoyo familiares. ¿Por qué? Porque está la otra cara de la moneda. Quien recibe cuidados tiene hoy por hoy todavía, pues solo puede recibirlos si cuenta con las redes familiares para poder recibir esos cuidados. Y se tienen que pensar políticas con miras a asegurar que esas personas, independientemente de que cuenten o no con una red familiar, puedan acceder a cuidados y cuidados de calidad, cuidados justos. Y ahí me voy a la parte de la transformación cultural, pensando también en estas dos personas. Por el lado de quienes brindan, por ejemplo, tenemos las licencias de paternidad y de maternidad. En México, ¿cuántos días es la licencia de maternidad y cuántos días son las licencias de paternidad? ¿No? Estamos hablando de 90 días versus 5 días. Y es cierto que una parte de esas licencias se brinda porque pues la mujer ha atravesado un proceso en el cual necesita recuperarse, pero el otorgar solamente 5 días a los hombres para esa etapa de su vida, ya desde ahí involucra que no los hacen copartícipes del nacimiento del hijo, del acompañamiento a su pareja en la recuperación después del parto, ¿no? Ese es, por ejemplo, un tipo de política donde, como bien decía Anabel, y hay que ver la manera de que realmente se utilice, ¿no? Porque hay la experiencia de otros países desarrollados en donde tienen mayor tiempo de licencia de paternidad, pero igual no hacen uso de ella. Entonces, también hay que considerar ese aspecto. Y por el lado de quienes lo reciben, de quienes reciben los cuidados, hay que considerar que se necesita desfamiliarizar esos cuidados. Y para desfamiliarizarlos hay que evidenciar también cuáles son las características de los cuidados fuera del hogar. Se desconoce mucho acerca, por ejemplo, al revisar información sobre quienes son usuarios de IMSS, de las guarderías del IMSS, hay un cambio respecto a cuál era su percepción inicial a cuando ya son beneficiarios de las guarderías, ¿no? Y la idea de que el servicio es de mucho mejor calidad a la que se imaginaban. Y cuando nos vamos a hablar de adultos mayores, de personas adultas mayores, pues no tenemos información suficiente para evidenciar a la población cuáles son las ventajas que tiene el poder acceder a cuidados en centros de día, en socializar con personas de su edad y las ventajas que esto representaría para la población. Algo que dejaría tranquila a su familia, porque también existe culturalmente esa idea de que una persona mayor que no es cuidada por su familia es una persona que ha sido abandonada, y no debería de ser así. Debería de existir la posibilidad de que también pueda acceder a cuidados fuera del ámbito de su familia. Y bueno, creo que esos son las ideas que se me ocurren inicialmente. Bueno, muchísimas gracias. Estela, sé que tienes que dar clase, me dijiste temprano, así que
Tienes que ir, no hay ningún problema. Tengo 2 preguntas y bueno, muchas felicitaciones para todas las panelistas. Excelente, me dicen el discurso de Estela, lo quieren pasar a hijas y nietas, pasan aquí en comentarios para que veas que así de movilizado ha sido para todas y para la audiencia, así que ya se lo solicité, Estela muy amablemente accedió a mandarlo, pero por cuestiones operativas, pues, como estamos conectadas no lo puedo recibir, pero lo vamos a cargar aquí en la sección de documentos. Si no lo ven ahora, en la próxima mesa, los organizadores lo van a cargar, así que sí va a estar disponible. Asimismo, nos piden la presentación tanto de Emily como Anabel, y si gustan, también nos la pueden pasar para que esté disponible. Así que muchísimas gracias. Tengo 2 preguntas, pero si Estela debes retirarte, entendemos perfectamente. La una era una pregunta para Anabel, pero creo que Anabel en su intervención ahora en esta segunda ronda ya más o menos contestó, que eran ejemplos de medidas específicas que pueden implementar las empresas en relación a la responsabilidad de los cuidados, y creo que Anabel fue muy clara en esto de la obligatoriedad y de que no sean cuestiones más bien que queden al libre albedrío de las empresas, pero si gustas ampliar algunos ejemplos, Anabel, te doy la palabra. Y una pregunta para Emily: ¿qué hacer en México para sustituir el subsidio a guarderías cancelado por el gobierno actual, argumentando que los niños pueden ser cuidados por los abuelos? Esto afectará en un mundo post-pandemia la reincorporación de las mujeres en el mercado de trabajo formal, entre otros factores, porque muchos de los abuelos cuidadores pues, se han visto afectados en su salud o incluso han fallecido a causa de la pandemia. Les doy la palabra y muchas gracias. Yo me despido rápido porque voy a clase, pero les agradezco muchísimo. Fue un placer estar con ustedes y me quedo pensando un montón de cosas a partir de lo que escuché. Gracias y muy buen día. Cuídense mucho. Gracias, Estela. No sé si Anabel... Sí, quizás un detallito para retomar algo interesante que dijo Emily sobre el tema de los días de licencia de paternidad y maternidad. Como dices, ¿no? En ciertos países existen un tiempo mucho más largo para el tiempo de paternidad, pero, y no siempre se toma, pero hay algo todavía peor y que nos explica un poco de cómo tenemos que concebir estas nuevas reglas, pensando que tenemos que asegurar que las reglas permitan hacer un cambio cultural. Se ha observado mucho que el tomar su licencia de paternidad pero que como la madre es la que se levanta en la noche, que es la que más proporciona los cuidados al bebé, el padre, a pesar de que está aquí y que da un apoyo, que así está la narrativa, que no es así, obviamente, da un apoyo mayor o se involucra de manera más importante en las tareas de cuidado que existen en el hogar. Realmente usa este tiempo de paternidad para para tener tiempo propio, ¿no? El famoso ir a pescar, que puede ser ir a hacer cualquier cosa, ¿no? Y que está genial si la madre lo puede hacer también. Entonces, por eso pensar en esquemas en los que el padre realmente pueda sentirse capaz, porque también está esta parte de hacer esos trabajos de cuidado, de hacer esos labores de cuidado. Y lo que pasa muchas veces es, pues lo haces mucho mejor que yo, entonces, pues adelante, sigue haciéndolo, ¿no? Pues una mujer no nace con saber cambiar pañales, ¿no? Pero un bebé necesita no sé cuántos pañales al día, y entonces al hacerlo de manera repetitiva, un hombre, una mujer lo va a lograr de igual manera, ¿no? Pero obviamente, si una mujer o una de las personas a cargo lo hace de manera repetitiva durante varios días, pues va a tener una habilidad mayor, pero no es que nace con esta habilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que aseguremos reglas que permiten que realmente se puedan apoderar las personas de estos labores de cuidado? Por eso yo hablaba de esquemas intercalados, en los que si tú quieres una extensión en tu licencia, o si quieren los cuidadores una extensión en la licencia, a fuerzas habrá un tiempo escalonado, en el que uno de los cuidadores toma un cierto tiempo y otro toma un cierto tiempo, pero que no sea al mismo tiempo.
así es como podemos romper con pues, prácticas que tenemos bien arraigadas y que pues, es difícil luchar contra, ¿no? Entonces, sí, yo creo que las reglas que pensemos desde las organizaciones tienen que ser como muy finamente concebidas y tampoco hay que reinventar la rueda. Hay un montón de buenas prácticas que existen alrededor del mundo y que se pueden reproducir y adaptar. Gracias. Emily, si lo puedes hacer en 1 minuto porque estamos ya pasadas de tiempo. No te escucho. Se me olvida, perdón. Bueno, pues es una medida muy desafortunada, sin lugar a duda, ¿no? El hecho de que se haya hecho estos recortes y que hoy en día se retorna esa idea de que el cuidado lo hace la abuela, la mamá, la prima, alguna mujer al interior del hogar, es un retroceso muy grande. Pero bueno, también viéndolo desde un lado, pues, economista, pues las necesidades son muchas y los recursos son pocos. Y desafortunadamente se tomó la decisión de llevar a cabo este recorte y de mejor darle ese dinero a los hogares, ¿no? Como una medida que también les va a ayudar. Pero yo pensaría positivamente considerando que se está trabajando actualmente en el implementar un sistema de cuidados infantiles, ¿no? Se está pujando mucho por lograrlo y en la propuesta que se desarrolla por parte de este sistema de cuidados infantiles se destaca el hecho de que sería una ventaja no solamente para las madres que podrían llevar a sus hijos a estos espacios y por eso insertarse en mejores condiciones laborales, sino también por lo que va a producir de una población que va a trabajar en esos sistemas de cuidados, ¿no? Y en el largo plazo, el que los menores tengan accesos a cuidados de calidad y en lo que va a representar en su futuro desarrollo, ¿no? Y hasta ahí creo que. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a toda la audiencia por haberse mantenido conectada. Tenemos algunos avisos. Les recordamos que en la sección de documentos pueden descargar la presentación de ayer que había quedado pendiente de Laura Pautasi, también el trabajo del PNUD, Madres Trabajadoras, que presentó Anabel, Miradas Latinoamericanas en los Cuidados, editado por Karina Batiani, y también les dejamos el documento de la conferencia Maternidad y Seguridad Social, donde esta conferencia conceptualiza la maternidad como un verdadero riesgo social y demanda una protección integral desde un esquema de seguridad social. De hecho, tal como lo comentaba Anabel, nosotros en esta publicación de Maternidad y Seguridad Social proponemos un sistema de licencias parentales con una cuota específica de goce exclusivo para los padres, en donde el padre sí o sí tiene que quedarse en casa a cuidar, porque si no se penaliza a la familia quitándole ese espacio. Los invito a leer más sobre la propuesta en este documento. Asimismo, los invito a conectarse a las 11:45, tenemos la siguiente mesa sobre un sistema de cuidados para adultos mayores, también muy interesantes, y mañana, último día de este importante foro que está organizando la conferencia sobre sistemas integrales de cuidados, experiencias en América Latina. No me queda más que agradecerle a Anabel, a Emily, a Estela, que pues ya se tuvo que desconectar, y también a Ingrid y a toda la organización de la conferencia por hacer posible este foro y por hacer posible esta mesa. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Lourdes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.